pues me siento aquí como buena fuente, ¿sabes? Aquí hablando con vosotros. Bueno, yo creo que el ranking nos está enseñando, ¿no? Nos ha mostrado temas interesantes, ¿no? Como pueden ser la diversificación, marcas ecosistema, también hemos estado hablando de innovación y de diferenciación. Voy a empezar por ti, Aitor, hablando de marcas ecosistema, ¿no? Que Movistar nació como una empresa muy centrada en telefonía, dio un salto más o menos lógico que han hecho todas las marcas de telefonía, de telecomunicaciones hacia los contenidos, pero vosotros habéis ido más allá, ¿no? Habéis ido, pues ahora tenéis alarmas, tenéis préstamos personales, tenéis coche conectado, tenéis muchísimas cosas. ¿Cómo sois capaces de tener tanto? ¿Cómo habéis puesto el foco en esas categorías y no en otras? ¿Y qué es lo que os está aportando a vosotros como marca? Pues yo creo que es un poco también lo que has comentado aquí, ¿no? Poner mucho foco en lo que es relevante para los clientes. Y es verdad que Movistar, ¿no? Una empresa de comunicaciones o de tecnología, ¿no? Al final hay dos mundos, ¿no? Un mundo que debería ser muy inmutable, ¿no? Que es nuestro core, que es la conectividad, la comunicación, ¿no? Cómo mejoramos la vida de nuestros clientes a través de la red, ¿no? Que es nuestro core. Y luego también entender que hay cosas que mutan, ¿no? Antes estábamos hablando del tema de la pandemia y lo que supuso, ¿no? Y hay que redefinir muchos conceptos, ¿no? El hogar ya no es un hogar simplemente para estar conectado y el entretenimiento, se ha convertido en centros de teletrabajo, la preocupación de los clientes por la seguridad o el bienestar, y eso es lo que hace que Movistar entre en esos nuevos territorios, ¿no? Con una decisión de negocio, pero muy pensada en la relevancia de los clientes. Nosotros siempre decimos que una forma de entenderlo es que nosotros vemos que lo que pasa por nuestras redes no son solo datos o gigas, ¿no? Es la vida de los clientes. Y el mundo ha cambiado, ya no hay una vida analógica, hay una digital, es una única vida, ¿no? Entonces, esos servicios que son relevantes, pues nosotros intentamos dar una solución, un universo de servicios para nuestros clientes para que ellos elijan. Y la verdad que nos está yendo muy bien y es muy interesante, ¿no? El tema de lo que hemos hecho en seguridad, con Prosegur, ¿no? Siempre con mucha innovación abierta, ¿no? Que yo creo que las marcas también estamos en un momento de co-crear, de no hacerlo todo solo, ¿no? Y a nosotros nos viene muy bien también el tener marcas líderes que la suma de las partes es mucho mayor, ¿no? Tenemos también placas solares, energía, cada vez más relevante con Repsol, ¿no? Tenemos bienestar con Teladoc, tenemos temas de gaming con Microsoft. Y es un mundo muy interesante que al final, ¿qué pasará en el futuro? Pues iremos lanzando servicios y productos que sean relevantes para el consumidor, sin duda. Súper interesante. Me ha gustado mucho lo de mejorar la vida de las personas, ¿no? Que al final el foco, lo decíamos antes, ¿no? Está en la cercanía, la proximidad, la reputación. Ese punto es interesante, ¿no? ¿Cómo estamos mejorando la vida de las personas con Iberdrola? Oye, en primer lugar, dar la enhorabuena a Aitor por compartir podium. Me recordaba un poco a la película de Las chicas del cable, ¿no? Os habéis convertido de las chicas del cable en movie stars, en estrellas de cine, ¿no? Y la verdad es que tiene un mérito, yo creo que es un orgullo también como país, ¿no? Que una compañía como Telefónica o Movistar haya hecho ese recorrido tan brillante. Y nada, darte la enhorabuena. Y el año que viene cumplimos 100 años, que no es poco. Nada, ahí está, 100 años. Ahí iremos a la fiesta. Cuando hagáis la fiesta, todos los que estáis aquí estáis invitados a la fiesta de Movistar. Un fiestón. Totalmente. Pues tiene, como comentabais antes en la presentación, eso tiene, la verdad es que tiene un valor inmenso, pero tiene un cierto riesgo, una dificultad. Nosotros también somos más que centenarios. Y anclarte en el pasado es una tentación que muchas compañías han hecho y apalancarse precisamente en los resultados que han obtenido en el pasado, ¿no? Yo creo que ambas compañías, y en el caso de la nuestra, pues lo que hemos hecho ha sido tratar de evolucionar y de no mirar mirar al pasado, reconocer el pasado como una palanca de impulso, pero en determinarnos en tratar de evolucionar y mejorar las cosas. Yo creo que el ejemplo claro del ecosistema que ha conseguido crear Iberdrola en torno a la sostenibilidad, ¿no? Hoy lo vemos, ¿no? Incluso cuando explicabais también cómo el nivel de importancia que tiene la toma de decisión de un consumidor, el tema del medio ambiente, por generalizar. Y yo recuerdo, hace 25 años prácticamente, Iberdrola empezó a impulsar el tema de las energías renovables y la sostenibilidad y prácticamente predicaba en el desierto. Se hablaba de un tema de postureo y un tema de... Pero claro, cuando has invertido más de 100.000 millones de euros en las últimas 2 décadas en impulsar la sostenibilidad, pues realmente cuando tienes esa coherencia por detrás es cuando consigues establecer ese ecosistema con cierta credibilidad y que se te reconozca, ¿no? Yo creo que vosotros lo conocéis bien, ¿no? En temas de medición, es un territorio, el territorio verde, entre comillas,
que lo hemos conquistado, pero con coherencia. Cuando defines un territorio, necesitas a alguien que tenga una visión extraordinaria y adelantada. La fortuna es que nosotros lo tenemos, ¿no? Y además una determinación absolutamente inquebrantable para conseguirlo, que es otra cosa que es fundamental. Y si además te dotan los dos recursos para poder hacerlo, pues ya miel sobre hojuelas. Y sobre todo la coherencia. No vale contar que eres alguien que impulsa el cuidado del medio ambiente, la importancia que esto tiene, si detrás no tienes una coherencia. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer ha sido incorporar todo ese posicionamiento, ese pensamiento, esa intención a nuestra actividad real. Y eso lo que ha hecho ha sido consolidarnos, y el reflejo yo creo que es patente. Tienes que intentar identificar una fórmula que sea, primero, universal, que sea de aplicación en todos los lugares donde actúa tu compañía, ¿no? Además, que tenga un valor, porque muchas veces que cometen errores de posicionamiento por esto, ¿no? Tú determinas algo y resulta que no tiene el valor o la relevancia que tú esperas. Esto, en su día, no tenía tanta relevancia cuando empezamos, pero hoy tiene una relevancia absolutamente definitiva. Entonces, cuando tiene esa relevancia para la sociedad y para todas las sociedades y culturas, y geográficamente no tiene límites, pues ese valor se multiplica. Si además hablas de un territorio o de un ecosistema o de un impulso que tu propia compañía y los empleados la hacen suya, creen en ella, eso es un efecto multiplicador. Yo creo que el convencimiento, el sentido de pertenencia que genera hacer algo de este tipo ayuda muchísimo a que esto crezca, ¿no? Y eso al final influye directamente en la marca, porque los vasos comunicantes al final yo creo que eso, al final nos hace más atractivos, una conexión emocional más fuerte. Y la diferenciación, que la habéis explicado perfectamente, ¿no? Si no consigues diferenciarte, que es al final lo que hace esa contribución distintiva de la marca, pues tampoco tiene mucho valor. Has hecho una buena acción, pero en nuestro caso creo que la verdad es que lo hemos conseguido y, tío, cierta fortuna, sobre todo en tener a alguien con esa visión. Pero sí, luego... ser precursor, ¿no? Y ser los primeros en estar ahí. El tema de la sostenibilidad lo íbamos a dejar para el final de la charla, pero como lo has traído muy bien a colación... Perdóname. No te preocupes. También vamos a preguntar a Aitor, ¿no? Que yo creo que también en un sector que a lo mejor no podemos asociar tanto a temas de sostenibilidad, como es el de las telecomunicaciones, pero que también tiene su peso, creo que también ahí estáis haciendo una labor importante, ¿no? Tenéis bastantes iniciativas. Estamos haciendo mucho, igual contamos poco, pero mucho, ¿no? Hay cosas que yo creo que, y de hecho hace poco preguntamos a nuestros clientes, ¿no? y a los consumidores qué opinaban de este tema en el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Y yo creo que como marcas líderes hay cosas que ya los consumidores nos presuponen, ¿no? Y además nos exigen, que hay cosas que tienes que hacer bien, como es todo el tema de economía circular, medio ambiente, etcétera. Nosotros con el tema de la red, por ejemplo, sí estamos haciendo mucho de medio ambiente, es decir, la digitalización con fibra o 5G tiene un impacto enorme en el consumo de energía, ¿no? Pero luego hay una capa, que justo ayer nuestro presidente, José María Álvarez Payete, estábamos hablando de esto, del papel de la tecnología y la digitalización para romper problemas actuales en la sociedad, ¿no? La desigualdad es un gran problema. El que sea una digitalización sostenible, que no deje a nadie atrás. El tema de la España vaciada, es decir, la fibra, somos uno de los países con mayor red de fibra de Europa, ¿no? Pero la fibra en el fondo son las arterias del progreso, ¿no? Y nosotros como líderes tenemos una obligación de invertir de educación digital y sobre todo que esa digitalización no aumente una brecha de desigualdad, sino que sea simplemente una autopista de oportunidades, ¿no? Y hay tanto Movistar, Telefónica, Fundación Telefónica, con el tema de educación y empleabilidad, estamos poniendo mucho foco, ¿no? Pero sobre todo lo más interesante es preguntarle a los clientes, ¿no? Cómo nos ven y qué opinan, porque ahí te salen muchos datos interesantes de qué rol te atribuyen ellos, ¿no? Y qué esperan de ti. Y eso es súper interesante escucharlo de forma periódica. Muchas veces pensamos que sostenibilidad es medio ambiente, lo verde, y hay mucho más. Es la sociedad, los empleados... y cada vez lo entienden más los clientes, ¿no? Ahí corremos el riesgo, tú lo llamas postureo, que a mí me encanta, que ahora se llama greenwashing, ¿no? Hay una fina línea, ¿no? Yo creo que todo el tema de sostenibilidad como compañía es un tema muy de cultura. Hay que hacerlo primero por convencimiento. Es decir, si lo empiezas a mirar, tendencias de consumo, la gente te va a elegir más, pues bueno, eso llegará o no llegará, ¿no? Pero tienes que hacerlo por convencimiento de que como empresas líderes tenemos la obligación de dejar un legado mejor para las siguientes generaciones, ¿no? Y eso tiene que ir pasando de una a otra. Vale, hemos hablado de sostenibilidad, que es súper relevante, pero a mí un punto importante que veíamos aquí es la innovación, la diferenciación. Y la tenéis dentro de vuestra casa, ¿no? Y antes lo has dicho bien con la sostenibilidad, con la innovación yo creo que sucede lo mismo, no lo contamos. No contamos, esto es como una pequeña regañina, ¿no? Pero no contamos, por ejemplo, todo lo bueno que hacéis en Movistar, en Telefónica con Guaira, ¿no? Es un vivero ahí de innovación, de cosas nuevas, diferentes. ¿Nos puedes contar un poco más
que estáis haciendo, o más que lo que estáis haciendo, cómo eso luego impacta en la marca, en los productos que sacáis o productos de otras compañías, o como decía antes, colaboraciones, es decir, todo ese vivero, ¿qué os está aportando como marca? Pues yo no sé cuántos de los que estáis aquí conocéis Wayra o la iniciativa. Pues bueno, igual lo contamos poco, pero veo que muchos lo conocéis, ¿no? Yo tuve la suerte, yo llevo muchos años en Telefónica, ¿no? Y tuve la suerte en el 2011 de participar en la creación de Wayra, cuando Wayra era una idea. Y lo que hicimos es abrir un ecosistema de apoyo a startups por toda Latinoamérica y aquí en España, ¿no? Y a mí me da mucha alegría ver que 10 años después esto ha crecido mucho, ¿no? Hemos invertido cientos de millones, hemos creado ecosistemas, emprendedores. Estas startups han generado más de 10.000 empleos por todo el mundo y sobre todo a Telefónica, a Movistar le viene muy bien. Yo creo que el futuro pasa por la colaboración, Seguro. por la innovación abierta, por entender, por también probar muchas cosas y fallar, ¿no? Y a día de hoy hay muchas de esas inversiones que hicimos en su día que forman parte de la vida de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, el producto que tenemos de placas solares, Solar 360 con Repsol, toda la tecnología de gestión de la energía viene de una startup de Wayra, que ahora es líder mundial, que es invertida, que fue una apuesta nuestra y ahora es líder mundial. Pero tenemos otros casos, como por ejemplo temas del gaming. En el mundo streamer y en el mundo gaming es muy común que la gente se quiera cambiar las voces para los videojuegos, etc. Nosotros invertimos en una startup que ahora es líder en 190 países para el mundo streamer y gamer, ¿no? Y creo que más allá de la rentabilidad del negocio, creo que tenemos también ese compromiso de apoyar el talento en los países, de apoyar las nuevas ideas, de crear ese tejido empresarial y tecnológico para que a futuro estas empresas puedan salir, ¿no? Y estamos muy orgullosos de la iniciativa Wayra y esperamos que el año que viene, pues cuando preguntemos haya más manos. Cuando levantemos la mano, pues que sean prácticamente casi ninguna que conoce. Y en el tema de innovación, tú has hablado ya un poco antes, Juan Luis, ¿no? de lo que innováis en cuanto a energía verde y demás. ¿Hay otras áreas donde estáis focalizando la...? Desde luego. Seguro que hay muchísimas, ¿eh? Seguro que hay muchísimas. Somos uno de los principales inversores en innovación de este país. Veía ayer que los datos cerrados de los últimos 4 años en 4.000 millones de euros de inversión, que se dice pronto. Tenemos también nuestros hubs de innovación, tenemos uno en el País Vasco o aquí en San Agustín de Guadalix también hay un centro. Para nosotros es definitiva la innovación. De hecho, yo creo que una de las ventajas que nos ha posicionado en la situación que estamos como empresa entre nuestro sector ha sido precisamente la capacidad de innovación que hemos tenido frente a nuestra competencia, ¿no? Y cómo hemos ido un poco por delante y cómo cada vez que se ha abierto una oportunidad en un territorio, más allá de la contribución que haces directa, como decías tú, nosotros, por ejemplo, el tema del desarrollo de renovables, la cantidad de empleo que está generando es abrumador. Y además es una contribución también un poco lo que comentabas, ¿no? Más allá de los centros neurálgicos de las poblaciones más importantes de los países. El hecho del desarrollo de las renovables que se produce muchas veces en ambientes rurales tiene una contribución directa a las economías y al empleo de las zonas más vaciadas, porque se desarrollan precisamente en zonas, digamos, de lo que llamamos la España vaciada. En innovación llamamos más de la aportación directa a clientes. Yo creo que fuimos la primera compañía que fue capaz de personalizar los contratos eléctricos, ¿no? Y de hacer lo que se llaman los planes a tu medida, con una lectura personalizada y de emitimos millones de comunicados al año a nuestros clientes con pequeños consejos para intentar, en una situación como la que vivimos, precisamente somos un sector, antes también se comentaba, ¿no? Somos un sector ahora mismo que vive un momento muy difícil, ¿no? Complicado. Pero bueno, vive un momento muy difícil la sociedad. Nosotros estamos ahí para tratar de ver cómo podemos minimizar el impacto de esta crisis energética mundial que existe, de esta guerra que hemos visto que existe, de la dependencia que tiene nuestro país, que a veces no nos olvida, ¿no? Somos muy dependientes en energía del exterior. Entonces, al final hay que ver, o sea, toda esta afectación que ha tenido, por ejemplo, el precio del gas, ¿no? La necesidad de utilizar el gas para generar electricidad. Si el gas se dispara, si queremos electricidad, tenemos un problema. Entonces, todo lo que sea innovación, yo creo que está en el ADN de Iberdrola, del mismo modo que está la sostenibilidad, y además que van muy unidas. Y hablando de cosas que están incrustadas en el ADN, creo que tenemos también con nosotros a dos empresas que apuestan muy fuerte con el patrocinio, ¿no? Y creo que es también importante para innovar, para diferenciarse, para sentirse cercano. ¿Cómo vivís el patrocinio dentro de vuestras empresas? También, ¿qué os aporta? ¿Qué retorno
da a la sociedad y también nos da a vosotros, ¿no? Porque en el caso de Movistar, como en el caso de Iberdrola, además lo que me gusta es que no son patrocinios como muy estándar, no patrocinamos la Liga de Fútbol, no patrocinamos, no, vamos un poco más allá. Entonces, Aitor, cuéntanos un poco más sobre eso. Yo creo que tanto en Telefónica como Movistar tenemos muchos patrocinios deportivos con activos que llevamos mucho tiempo, ¿no? Como el Movistar Team, luego tenemos los embajadores, donde tenemos a Rafa Nadal y a Ferran Adrià. Y también hemos entrado en el mundo del gaming, ¿no? Entonces tenemos Movistar Riders, que es un equipo de gaming, de eSports, en el que es súper curioso porque te abre una nueva vía, ¿no? Un nuevo diálogo con la gente joven, una nueva forma de patrocinar. Y yo de las cosas más orgullosas que me sentí este año es cuando el equipo llegó a las finales europeas en Alemania, y había un vídeo donde estaban todos los alemanes allí gritando Movistar. No entendía muy bien qué marca era, pero era la sensación que te generaba eso, ¿no? Y creo que los patrocinios, más allá de que creo que nosotros cuidamos mucho eso, ¿no? Que reflejen mucho los valores de marca, ¿no? Mejorar a los mejores, siempre hacer la vida mejor de nuestros clientes, que representen eso. Y luego lo que vemos es una clara asociación beneficiosa para la marca, ¿no? Sí. La gente que conoce los patrocinios y que los asocia con tu marca tiene un impacto de más de 10 puntos en atributos de marca. Es decir, tiene un impacto muy alto y muy elevado, ¿no? Y también felicitar a Iberdrola. Antes hablábamos de su estrategia de patrocinio, de deporte femenino, porque yo creo que lo hace muy bien. Creo que es un activo muy potente que tiene que representar esos valores sociales, ¿no? Al final una marca, antes hablábamos del ecosistema, ¿no? Una marca, si al final no tiene esos valores, esa confianza, se convierte en un bazar de productos, claro, en un mero producto, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Y también yo creo que contribuye mucho a la relevancia que decíamos de los clientes. ¿No? Porque, Juan Luis, en Iberdrola, ¿no? Todo el tema de deporte femenino también creo que os ha posicionado bastante. Un tema súper interesante, ¿no? Que no es un patrocinio muy habitual, pero que creo que os ha dado. De hecho, siempre un buen decimos que retorno. no hacemos patrocinio deportivo, ¿no? Sabéis que nosotros estamos muy vinculados al tema de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el quinto es la igualdad. Y del mismo modo que se aplicaron políticas de igualdad y políticas de conciliación muy de manera adelantada en Iberdrola y además de manera ampliada respecto a la propia normativa, regulación, se buscó veníamos tradicionalmente pues patrocinando deporte, ¿no? Fuimos patrocinadores de la selección española cuando ganaba las Eurocopas y el Mundial, hicimos un patrocinio, antes hablábamos de Luis Gómez, ¿no? Con la Copa América, que fue un éxito absoluto. Pero de pronto se dejó el patrocinio deportivo y se buscó cómo impulsar la igualdad, ese ODS número 5, y se identificó como vehículo maravilloso el deporte. Y entonces ahí empezamos a impulsar a la mujer atrás del deporte con un patrocinio más del cual no se hace ningún tipo de explotación comercial, era una cosa de obligación, como decías tú, de la obligación o de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y yo creo que es la cosa más bonita que hacemos en Iberdrola, la que más orgullosos nos sentimos. Nos da un trabajo infinito, pero disfrutamos muchísimo. Y además tiene, como decía, un reconocimiento. A día de hoy, yo creo que no existe un caso en el mundo. Impulsamos y patrocinamos 32 federaciones deportivas con un alcance de 600.000 deportistas. Las de élite y las mejores, pero las de base, que yo creo que es la contribución necesaria y preciosa que hacemos, ¿no? Y eso, la verdad es que aquello que nació como, oye, vamos a impulsar a la mujer, se ha convertido en un referente a nivel mundial. En cuanto a marcas que impulsan a la mujer, nosotros hacemos mediciones continuas, hoy multiplicamos por 3 a la siguiente, ¿no? Que puede ser un Nike o un Adidas, ¿no? Y en cuanto al reconocimiento que tiene la sociedad española en nuestro impulso a la mujer a través del deporte, prácticamente el 60% de la sociedad española reconoce de manera ya espontánea, ¿no? Eso tiene un valor para nosotros y una contribución directa a la mejora de los atributos de la marca y a la predisposición a la contratación de productos de verdad, como bien explicabas antes. Y un tema curioso también, nosotros este año a mí me llegó un mail de un equipo interno, no digo porque los patrocinios muchas veces tienen hacia afuera, ¿Sí? de un equipo de empleadas que tenían un equipo de fútbol y que pedían un patrocinio. Decían, pues estamos Dijiste, viendo... a Iberdrola. No. Contesté, habla con Juan Luis, que enseguida te lo contestamos prepara. el equipo al minuto, hicimos un pequeño acto y dijimos, por supuesto, ¿no? Que tiene también esa expresión de marca hacia afuera y hacia adentro, pero yo estoy de acuerdo, como dice Juan Luis, ¿no? Que al final, tú cuando ves las marcas también y analizas un poco sus patrocinios o su estrategia, cada vez más reflejan, es un buen análisis del punto de vista, ¿no? Reflejan el punto de vista de una compañía, tanto si patrocinan como no, eso ya es un punto de vista, pero creo que eso cada vez está más nítido, ¿no? Pues fenomenal, muchas gracias. Podríamos estar aquí hablando horas y horas. Yo estoy aquí súper a gusto, pero bueno, tenemos que dar paso ahora a Carmen Dato. Hemos hablado ya de sostenibilidad. Ella es nuestra directora de reputación y sostenibilidad, donde nos va a dar también alguna clave más. Mil gracias. Gracias por vuestro tiempo aquí. Gracias.